Listo. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la continuación de los trabajos del primer foro virtual de la industria química de México y América Latina. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Acérreca Sánchez, quien será nuestro ponente con la conferencia La industria química y la sociedad. Le damos la bienvenida los presidentes de la Sociedad Química de México. Yo soy Ignacio González Martínez, presidente de la Sociedad Química de México. Del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Juan de Dios Mastachi Pérez, presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Yo soy el ingeniero Héctor Ochoa López, presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos. Ingeniero Acérreca Sánchez, sea usted bienvenido a este foro. Voy a permitirme hacer una pequeña semblanza de lo que ha sido la carrera del ingeniero Víctor Manuel Acérreca Sánchez. Él es ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Administración por la Universidad de Guanajuato, diplomado en Econometría y Alta Dirección de Empresa Pública en el INAP, donde fue profesor invitado. Durante 33 años laboró para la industria petrolera mexicana en el área de refinación en Minatitlán como superintendente de química, en la refinería de Salamanca como superintendente de proceso y fue subgerente de integración de planes y programas para todo Pemex. Al final de su carrera en Pemex fue director general del Instituto Mexicano del Petróleo. De 1995 a 1999 fue secretario ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de las Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional. Presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo. Impulsor y coordinador de la creación de la Fundación Politécnico en 1996. De 99 a 2011 estuvo a cargo de varias secretarías del Estado de Quintana Roo: Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, fue secretario general de Gobierno, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, y de Infraestructura y Transporte. Del 2011 a la fecha es director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. También fue diputado federal en la 59ª legislatura, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, miembro de la Comisión de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y fue integrante de la representación de México al Consejo de Europa, destacando su iniciativa y promoción para la adecuación a la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se establece el compromiso de invertir en ciencia y tecnología al menos el 1% del Producto Interno Bruto, con el acuerdo de que los recursos autogenerados en las instituciones de educación superior pudieran ser ejercidos por las propias instituciones sin necesidad de reintegrarlos a la federación. Creó también el fondo dedicado al impulso de la investigación en el sector de energía, además de impulsar la creación de la ley de Cañera y del nacimiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica, entre otros. Como reconocimientos y distinciones tiene el de la Academia Mexicana de Ingeniería, medalla Lázaro Cárdenas del Río como egresado distinguido del Instituto Politécnico Nacional, el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, que otorga la Sociedad Química de México, por haber coordinado el proyecto sobre el estado global de la calidad del aire en el Valle Metropolitano de la Ciudad de México y por conducir la investigación para identificar las causas del accidente en la ciudad de Guadalajara en abril de 1992, que creo que Víctor necesita más difusión ese trabajo de investigación.
Encabezó los estudios de mejoramiento de la calidad de los combustibles en México, gasolina y diésel principalmente, incluyendo el desarrollo de nuevos catalizadores. Es miembro fundador de la Academia Panamericana de Ingeniería. Recibió el premio Dr. Mario Molina de la Unión Química, IMIC, CONIC, Sociedad Química de México, por sus contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Recibió el nombramiento de Ingeniero del Año en Quintana Roo. Fue merecedor del premio Progreso Profesional en la Ingeniería Química que otorga Ingeniero Víctor Márquez Domingos, que otorga el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos en 2009. Y el gobierno del estado de Quintana Roo le otorgó un reconocimiento por acciones llevadas a cabo en defensa de la denominación de origen del chile habanero de la península de Yucatán a favor del estado de Quintana Roo. El ingeniero ha sido presidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, presidente del Consejo de Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico, profesor y conferencista invitado en el programa de alta dirección de empresa pública en el INAP del 89 al 98, y así como presidente de la Asociación de Dirigentes del Instituto Centros de Inversión Petroleros de Latinoamérica. Pues es un honor y un gusto, ingeniero Víctor Acerca Sánchez, tenerlo con nosotros, y sin más preámbulo le damos la palabra y le agradecemos que participe con nosotros. Muchas gracias, Héctor Ochoa, por tu generosa presentación. Y antes que todo, envío un saludo a los 3 presidentes nacionales de las instituciones que integran la Unión Química. Esto es del Colegio de Ingenieros Químicos y Químicos, de la Sociedad Química de México y del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, los que en colaboración con Oil and Gas Alliance han convocado a sus asociados y profesionales afines a participar en este primer foro de la industria química de México y América Latina. Y a la vez, los felicito por el programa diseñado para ello, que cubre aspectos fundamentales a ser tratados por reconocidos colegas. Me congratulo al mismo tiempo y agradezco la invitación para participar con esta charla, que espero que en algo contribuya para los propósitos de que nuestra rama industrial y sus integrantes tengan en el futuro previsible un más marcado aporte a la economía nacional en favor del bienestar de nuestros conciudadanos. Antes de cualquier propuesta u opinión en relación al tema que me han ustedes asignado, es dable iniciar trayendo a su memoria algunos aspectos sobre la evolución del ser humano y la sociedad en general, en paralelo al desarrollo de elementos tecnológicos y de la ciencia como tal, antes y después de la primera revolución industrial. En particular, en relación a aquellos esfuerzos y hallazgos que dieron lugar a la industria química y a su desarrollo en el tiempo, con énfasis a lo ocurrido en nuestro país y Latinoamérica, hasta llegar a nuestros días y ubicarnos en la cuarta transformación y las circunstancias globales y nacionales actuales. Para de ahí atreverme a identificar algunas causales del estatus presente y finalmente proponer a partir de las expectativas futuras sobre la economía, el reto tecnológico y la sustentabilidad, algunas acciones que deben los integrantes de la Unión Química promover ante los entes tomadores de decisiones, las organizaciones empresariales y sus propios asociados, para enfocar sus estrategias de actuación en beneficio de la sociedad en su conjunto. La evolución de nuestra especie a partir de los tiempos del Homo erectus nómada, recolector, cazador, que sobrevivía a las glaciaciones y a otras especies, transitó por la llamada Edad de Piedra con el surgimiento de los primeros aportes tecnológicos de alto valor, como los instrumentos cortantes, el fuego, la pintura, la vivienda y el vestido, propiciados por la asociación de individuos en grupos para enfrentar mejor los retos de la supervivencia. Los que se multiplicaron en la posterior edad de los metales, cobre, bronce y hierro, en que se intensificó el sedentarismo. Apareció la agricultura y la domesticación de animales, con el establecimiento de congregaciones en aldeas y pequeñas ciudades y el consecuente intercambio de bienes, información y hasta de conocimientos. El aprendizaje del valor de las tierras fértiles con riqueza faunística y disponibilidad de agua, asociado a la construcción de herramientas metálicas y armas, facilitó estos asentamientos a grupos tribales en pequeñas aldeas, en los que se convirtieron en poseedores o servidores de feudos
que con el tiempo que llegaron a ser imperios, con el desarrollo de grandes civilizaciones en la antigüedad, como la mesopotámica, la china, la egipcia, la hindú, la griega y la romana, en las que los grupos dinásticos de poder se ampararon del temor e incertidumbre del hombre ante lo divino, con la aparición de las primeras religiones que aún subsisten con el zoroastrismo, el hinduismo y el budismo, y de cultos politeístas como en Egipto, Grecia y Roma, todos ellos anteriores al cristianismo, el islamismo o el judaísmo. Con la invención de la escritura cuneiforme por los sumerios en Mesopotamia, se considera el inicio de la historia en 3500 a.C. Algunas centurias después, empieza la comercialización a grandes distancias con la producción de seda por los chinos y su traslado por la ruta establecida hacia Medio Oriente y Europa, que incluía, entre otros, productos como el jade, oro y especies. Ruta hoy día está en proceso de rehabilitación, principalmente por vía férrea, en vez de camellos, y con diferentes mercaderías que genera su economía actual en continuo crecimiento y que desde luego impacta cada vez más hacia todo el occidente. A la aplicación de los metales en muy variados usos hay que sumar la invención de la rueda por los sumerios, que multiplicó la capacidad de transporte y manejo de grandes pesos, así como de la pólvora de los chinos, que aunado a la ambición del control de las rutas comerciales que se establecieron, además del afán de someter y dedicar a su servicio a prisioneros de guerra, intensificó los conflictos, especialmente en Europa y Medio Oriente, donde empezaron a aparecer ejércitos profesionales al servicio de los gobernantes en ciudades feudales, regiones y reinados. Así surgen simultáneamente las aplicaciones de principios básicos de ingeniería para la construcción de caminos, puentes, grandes edificaciones, fortalezas y embarcaciones. Para ubicarnos en el propósito de esta charla y del gran número de aportaciones e inventos surgidos bajo la protección de gobiernos locales y monarcas que lograron establecer imperios y naciones fuertes a partir de la caída del Imperio Romano a principios del siglo V después de Cristo, pasando por el efímero Imperio Mongol Chino, la aparición de los reinos germánicos, la caída del Imperio Bizantino, el fin de la Guerra de los 100 Años y el descubrimiento de América, marcan la terminación del periodo denominado Edad Media, en el cual nace la civilización occidental con sus manifestaciones artísticas y culturales, pero particularmente por el apoyo al desarrollo de las ciencias básicas que incorpora, entre otras, las experiencias y hallazgos de la alquimia en la antigüedad, la que, como práctica protocientífica y de disciplina filosófica, combinaba elementos de la química, la metafísica, la física, la medicina, la astrología, la semiótica y el misticismo para la búsqueda, entre otros, del elixir de la vida y la obtención del método para transformar cualquier metal en oro. Los múltiples intentos con tal propósito permitieron la identificación de la existencia de muchos de los elementos químicos hoy conocidos y sus compuestos como integrantes de nuestro planeta. Al final de la Edad Media, Gutenberg capitaliza experiencias previas, incluyendo las de los chinos, y nos aporta la imprenta, con una gran capacidad de difundir el conocimiento poco antes del descubrimiento de América y el inicio de la era moderna, que con la colonización y explotación de recursos no disponibles en el mundo entonces conocido, países como España, Inglaterra, Portugal y Francia con sus regímenes monárquicos fortalecen su posición en Europa y establecen sistemas de comercialización, incluyendo el tráfico marítimo de mercancías, la producción y empleo de tecnologías y maquinarias que en no pocos casos tienen presencia en la actualidad y que en muchos campos eran parte de la entonces ya incipiente industria química. La edad contemporánea es testigo del nacimiento de los países independientes americanos y también de la tabla periódica de los elementos por Dmitri Ivanovich Mendeleev, que integraba las contribuciones previas de Johann Dobereider, Beguier de Champ-Courtois, John Newlands y Lothar Meyer. Desde un siglo antes, los movimientos en contra de las monarquías de Europa y la aparición de regímenes menos autocráticos con la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, entre otras,
y el posterior imperio napoleónico fueron el crisol para las aspiraciones libertarias en América. Es justamente en esos tiempos donde la revolución industrial surge con sus indiscutibles beneficios, pero también con sus lamentables impactos, que a la larga demostrarían que ninguno de los modelos sociales, económicos y políticos existentes estaba preparados para resolver. El feudalismo, las monarquías y las religiones tradicionales no tenían la capacidad para atender los problemas surgidos ante la naturaleza cambiante de la entonces economía moderna. Las 4 transformaciones industriales ocurren desde el siglo XIX hasta la actualidad, y en su inicio nace la industria química de gran calibre, que se incorpora a muchos procesos de extracción y de explotación de nuestros recursos naturales en México y América Latina. Sin embargo, hoy día hemos confirmado que los retos de la supervivencia, de la posesión y la distribución de la riqueza y del poder económico han alimentado permanentemente los afanes de bienestar y la idea de progreso que ha dado impulso y justificación al quehacer y pensamiento humano, y en los que la actividad científica y el desarrollo de tecnologías han sido soportes fundamentales. Como he mencionado antes, los resultados de la componente experimental de los alquimistas dio lugar al descubrimiento de numerosos elementos químicos, así como su presencia en compuestos útiles existentes en la naturaleza, susceptibles de ser extraídos y transformados en otros de mayor valor y con aplicación generalizada, como fue el caso de la obtención de los ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico y fosfórico, dando lugar al nacimiento de empresas pioneras de carácter químico que aún subsisten y son líderes en el sector, como BASF y Bayer. Esa información valiosa fue el punto de partida para emprender investigaciones tendientes a desarrollar procesos para la obtención de productos y su elaboración. Los avances en el dominio de la química como ciencia aplicada a partir de fines del siglo XVIII y principios del XIX dieron lugar a la aparición de numerosos campos de especialidad y a grandes empresas ubicadas hoy día en Europa, Estados Unidos y el Asia principalmente, como se puede apreciar en la pantalla, donde se presentan a las 10 empresas que por el valor de mercado encabezaban el sector en 2013. Como pueden ustedes ver, muchas de ellas continúan en el pináculo del éxito. De igual manera, en el correspondiente a 2019, otro cuadro, se enlista una clasificación para las 10 con mayores ventas anuales. Vean ustedes cómo han entrado y salido algunas. En ambos cuadros, la casi totalidad de ellas con presencia multinacional a través de subsidiarias, en algunos casos con producción local o simplemente como representaciones de distribución y venta, como ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica y México. También se ha observado más recientemente la presencia de grandes corporaciones en Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita, y su crecimiento importante a partir de la segunda mitad del siglo pasado, con la aparición en otras clasificaciones de algunas solo de tamaño mediano en Latinoamérica. ¿Qué podemos decir de esto? Que la dinámica del sector a nivel mundial se refleja tanto por nuevos actores como por más frecuentes alianzas y fusiones entre los existentes. La huella de la colonia sigue presente, sin embargo, y la dependencia tecnológica de Latinoamérica continúa. De gran relevancia resultan los datos que reflejan para 2019, y aquí un nuevo descubrimiento, y vean ustedes la dinámica del sector. La información fuente de la propia Unión Europea, en la que ya se observa que China ha más que duplicado las ventas anuales de químicos, excluyendo farmacéuticos, de la misma Unión Europea y de Estados Unidos, por separado, como se muestra en el cuadro en pantalla. China domina la inversión mundial también, mientras
que la dinámica de las inversiones para el sector de 2008 a 2018 se ha incrementado para China de 31.7 a 87.1 mil millones de euros al año, versus la de 14.4 a 30.6 para el conjunto de los países en NAFTA, que es el seguidor más cercano. ¿Cómo se registra y que muestra claramente la estrategia de China de los últimos decenios, así como la pobreza en consecuencia de resultados e intención de Latinoamérica, de la que solo aparece Brasil en ventas, y la inversión de Latinoamérica es poco importante. En nuestro México, a la terminación del porfiriato, se construyen las primeras plantas paraquímicas y pequeñas refinerías de petróleo con capital extranjero. Más tarde, surgieron numerosas pequeñas fábricas de jabón, papel y resinas derivadas de la brea para el tratamiento de telas y papel. Antes de los años 40 ya producíamos ácido sulfúrico y teníamos una instalación experimental de fibra artificial que se transformaría después en Celanese Mexicana. Celanese Mexicana, que ustedes recuerdan, fue por lo menos 3 décadas la empresa química más importante de México. Destaca la aparición en los años 30 de las primeras plantas para la producción de químicos inorgánicos, como la de carbonato de sodio en Los Reyes, que dio origen posteriormente a Sosa Texcoco, con la industria del álquil más importante de Latinoamérica. Mientras que posteriormente Alcamex iniciaba la producción de sulfato de aluminio y luego de ácido sulfúrico. En 1944 se funda Sintex, que resulta ser una enseñanza histórica en el contexto de la ciencia mexicana, por el desarrollo y producción de esteroides a partir del barbasco, base del primer anticonceptivo desarrollado por nuestro muy querido y bien recordado colega Luis Miramontes. Simultáneamente, la expropiación del petróleo en 1938 se fortifica por la preparación desde 1916 de ingenieros químicos y químicos en la UNAM, y con el nacimiento del Instituto Politécnico Nacional en 1936, que incorpora carreras de ingeniería relacionadas con la industria petrolera, a los que se suman intelectuales españoles, inmigrantes, que también se incorporaron a nuestras instalaciones de educación superior, los que, acompañados de empresarios de ese mismo origen, fundaron nuevas empresas nacionales en el sector químico. Al principio de los años 50 aparecen instalaciones para producir sales no comunes relacionadas principalmente con los fertilizantes, y nace la primera firma de ingeniería de proceso en México, Bufete Industrial, por ustedes recordado. Más adelante, el gobierno de México, con la gestión del Banco de México, adquiere créditos respaldados por deuda soberana e impulsa a través de Pemex nuestra incursión en petroquímica. Desde luego, al amparo de la restricción constitucional para la participación extranjera, creando nuevos complejos industriales al que acompañan empresas de capital privado en ubicaciones aledañas a Minatitlán, Coatzacoalcos, en el corredor Salamanca-Celaya y en Ciudad Madero, Tampico, Altamira y finalmente en Monterrey, Nuevo León, principalmente las que se construyen e inician operaciones durante los años 60 y 70. La política de protección e impulso a la inversión nacional con el otorgamiento de permisos especiales dio lugar a la proliferación de numerosas y finalmente no siempre competitivas pequeñas y medianas empresas, pero a la vez a otras que subsisten incorporando nuevos productos al mercado nacional, como Negromex, el propio Pemex en Pajaritos con polietileno y cloruro de vinilo, fertilizantes del Istmo en Cozoleacaque, Veracruz, con nitrato de amonio, ácido nítrico y fosfato de amónico, a las que siguieron en los años 70 empresas como Petrocel y Tereftalatos mexicanos, con propósito también de exportar, produciendo fenol, poliésteres y ésteres acrílicos, algunas de ellas de escala mundial. Cabe destacar el inicio en esos tiempos de plantas para producir colorantes sintéticos que aún subsisten pese a la apertura y tratados comerciales, con la presencia de Bayer, BASF Mexicana, DuPont, Hesch,
y Piosa principalmente. Pemex posteriormente construyó a fines de los 70 y a principios de los 80 nuevos complejos en Cangrejera y Morelos, Veracruz, a pesar de la crisis financiera. Al final de este apretado e incompleto relato, ya que desde luego no llego más que a los 80, de la evolución del sector químico mexicano, el que no es significativa diferente en lo general al de otros países en Latinoamérica, puedo decir que habíamos obtenido un aprendizaje sobre el valor de los elementos constitutivos del éxito industrial, que son aplicables a otros sectores y que nuestros gobiernos continúan sin rescatar, entre otros y marcadamente. La formación anticipada del recurso humano cualificado indispensable para los sectores estratégicos, la selección apropiada y la asimilación de los procesos de producción y su posterior innovación, el desarrollo de tecnologías propias y su implementación, el impulso al desarrollo de proveedores nacionales para los sectores industriales, especialmente los de bienes de capital y de servicios especializados, como los de ingeniería y apoyo técnico. La adopción de marcos estratégicos de desarrollo con horizonte a mediano y largo plazos, alármense si existían, para cada región y sector industrial, y su derivación en programas de impulso y fomento a la inversión. La aplicación, finalmente, de políticas públicas acordes con las circunstancias de cada momento. Pasamos al siguiente tema para adentrarnos ya más en el presente de nuestra industria. La crisis de los 80 afectó en Latinoamérica principalmente a Brasil, Argentina y México, los que con el propósito de industrializarse habían adquirido préstamos internacionales en condiciones impagables. México se declaró finalmente insolvente en 1982 y como en casi toda Latinoamérica ocurrió un estancamiento económico que produjo desempleo, inflación y devaluaciones galopantes de las monedas, además de otros efectos, los que en conjunto provocaron la reconfiguración de las industrias nacionales, con la desaparición de productos no competitivos en el mercado internacional y de empresas en muchos sectores. Nuestra entrada al GATT en 1985 y la entrada en vigor del TLC en 1994 obligó a la desaparición de normas y aranceles para la protección a nuestro mercado interno, lo que dio lugar al cierre de muchas empresas o su fusión o absorción por compañías transnacionales. Las de petroquímica, entre ellas las de la petroquímica y el sector químico en su conjunto, fueron de las más afectadas, surgiendo una crisis cuyos efectos aún persisten, agravados por los problemas del sector energético del petróleo y gas, del que son altamente dependientes, y que ha sido ocasionada por impedimentos técnicos de participación del área de la industria paraestatal en forma amplia en las cadenas productivas y la decisión de los últimos gobiernos de aceptar los designios de las fuerzas del mercado. Esas circunstancias han desarticulado las cadenas productivas, como ejemplo las de amoníaco urea, cloro, cloruro de vinilo, PVC, etileno, óxido de etileno, etoxilados, entre las más notables, con los efectos consecuentes en la participación del sector en el PIB y el eminente déficit de la balanza comercial que confirman la falta de competitividad del sector. Por lo que toca a la contribución del sector al PIB del país, se observa que a fines de los 80, en el que alcanzó su máximo, ese ha disminuido de 6.2% hasta niveles de menos del 2% en los últimos 10 años, a pesar de las aportaciones en recientes nuevas inversiones. En relación a las importaciones, prácticamente inexistentes a principios de los 90, hemos pasado a cifras escandalosas que superan los 20,000 millones de dólares al año. De ahí que al no haberse incrementado de manera paralela a las exportaciones, la balanza comercial haya sido deficitaria en más de 14,000 millones de dólares al año desde 2011. En función
de la información mostrada y de las expectativas para el futuro, me atrevo a sugerir 2 estrategias que sumadas podrían recuperar la competitividad de nuestra rama industrial. Y las enuncio una a una. Establecer programas de mantenimiento y sustitución de equipos en los procesos para producir a las capacidades de diseño. Realizar estudios para eliminar cuellos de botella e implementar soluciones. Actualizar contratos de suministros para disponer de materias primas y precursores en los volúmenes y momentos adecuados. Reconsiderar técnica y económicamente la viabilidad de las tecnologías en uso. Realizar alianzas y o contratos de largo plazo para capitalizar a las empresas. Evaluar en base a las normas ambientales por aplicar la permanencia en el mercado de las cadenas, procesos y productos actuales. La segunda estrategia es precisamente identificar nuevas oportunidades de negocio en base a lo siguiente. Analizar la composición de las importaciones. Identificar posibles sustitutos de productos de inminente salida del mercado por normas ambientales, especialmente los de mayor consumo. Identificar o desarrollar productos y procesos a partir de recursos naturales para la sustitución de equivalentes de origen sintético. Identificar nuevos productos que demandan la reglamentación sanitaria emergente y previsible. Aquí hay una gran oportunidad. Obtención de fármacos, medicamentos y nutrientes esenciales de alto valor a partir de plantas nativas, a las que hemos mirado con desprecio. Recuerden nada más el barbasco. Investigación y desarrollo de pesticidas y fertilizantes sustitutos de los actualmente en uso, con orientación a cultivos específicos. Desarrollo de nuevos materiales para el empaque y embalaje, el equipamiento doméstico y urbano, la vivienda y la construcción en general, que demandarían las nuevas reglas para la sustentabilidad y la necesidad de avanzar en la economía circular. Y finalmente, identificar la participación en biotecnología, intensificar la participación en biotecnología con énfasis en aplicaciones en la agricultura y en la industria farmacéutica. En resumen, y también en general, hay que insistir en que la rama química y sus empresas son impulsoras de otras industrias y por ello tienen un potencial de constante crecimiento y alta rentabilidad, como precisamente ocurre en los mercados globales, por lo que es necesario crear redes de intercambio de conocimientos e información, dedicar mayores recursos a la investigación científica y el desarrollo de tecnologías y fomentar la relación academia, empresa y gobierno para impulsar la innovación, que es la mejor ruta para incrementar la competitividad y evitar la obsolescencia. Pasaré al siguiente tema con algunos aspectos que considero yo serias limitaciones para marchar por la senda del progreso, y no solamente por el camino industrial. Esto nos afecta en todos los órdenes de la vida nacional. El surgimiento de los países latinoamericanos trajo consigo la necesidad del reajuste del sistema colonial existente, en función de la búsqueda del nuevo orden político y social que debería imperar en ellos, lo que originó enfrentamientos internos entre los que querían preservar muchas de las condiciones de gobierno y formas de convivencia anteriores y los que pugnaban por el establecimiento pleno de la democracia, como en la mayoría de los países europeos ocurría. Esa circunstancia dio lugar a intervenciones extranjeras de diversa índole, entre otras por el afán de continuar la explotación de nuestros valiosos recursos naturales, principalmente los no renovables, riquezas ya conocidas por ellos como la minera, así como para la posesión de los feudos y las encomiendas asociadas. Al establecimiento de las incipientes democracias surgió la definición entre si gobiernos centralistas o federalistas, con las consecuentes guerras internas y revoluciones ante dictaduras y regímenes totalitarios que ocurrieron con mayor frecuencia desde el inicio de la primera mitad del siglo pasado. Ese periodo
fue testigo del nacimiento de constituciones modernas más acordes con los principios democráticos y los derechos humanos elementales, las que continúan perfeccionándose, aunque en la realidad no se apliquen y aún no se alcance un Estado de derecho pleno. Si bien la defensa de Juárez por la no intervención y el derecho de cada pueblo a darse el gobierno que decida, y la de Cárdenas sobre la propiedad de cada nación sobre sus recursos fundamentales, fueron ejemplo en su momento, estos valiosos preceptos no han sido empleados a plenitud por la intermitencia de su aprovechamiento, generalmente por los cambios de gobierno que descalifican y sustituyen con frecuencia los programas y proyectos en curso, sin justificación razonable, ya sea por la inmediatez que obliga a satisfacer a los grupos que arriban con las nuevas administraciones o por las presiones del corto plazo para atender compromisos de campaña o los problemas emergentes que imponen soluciones rápidas ajenas a la visión de mayor plazo que otorgue certidumbre y continuidad de propósito. Desde luego, como resultado de un ejercicio democrático de planeación continua que identifique estrategias y aplique políticas públicas apropiadas para las vocaciones, recursos y ventajas comparativas de las regiones en particular y los países en su conjunto. Aquí, Héctor recordará en nuestra vivencia, y desde luego los que somos originarios de la región, los desbalances que se han mantenido entre el norte y el sur del país, a pesar de la concentración de recursos que tenemos en el sur. Por otra parte, ha sido evidente que esta necesaria virtud de prever y establecer programas y cursos de acción en el marco de lo previsible a mediano y largo plazos ha permitido en su momento el crecimiento de otras ramas y sectores que han sido claves como palanca del desarrollo y aportación de recursos a las haciendas públicas, como los del petróleo y gas, la minería y algunas actividades agrícolas, o de manufactura, las que además en su momento impulsaron apropiadamente la proveeduría de los suministros, del equipamiento y de los servicios especializados asociados, como, desde luego, los de ingeniería. Los rankings de empresas exitosas que aún subsisten, a pesar de los cambios mencionados, son muestra de lo que he estado relatando, más allá de las del sector financiero, de los alimentos y bebidas y otras que se establecieron para el mercado múltiple. Se tiene en el caso de Petrobras, Pemex, PDVSA, Ecopetrol, Comisión Federal de Electricidad, Vale, Grupo México, Raízen Combustibles y Braskem, entre las cuales se encuentran, ahí están, latentes, oportunidades valiosas para la industria química, que no han sido aprovechadas por la falta de previsión y establecimiento de programas adecuados por la escasa planeación de los gobiernos y las agrupaciones industriales relacionadas. Este hecho ha llevado a que la mayoría de las empresas públicas mencionadas hoy día se encuentren con serios problemas financieros para su subsistencia. Y aquí, desde luego, algo que yo he repetido siempre: si no defines a dónde quieres llegar e identificas los caminos y medios para lograrlos, lo más probable es que arribes a un lugar diferente. Y por ello, el llamado en todos los sitios en que me ha tocado participar es prever como parte inicial de la planeación. Y después de eso y de la aplicación del plan, que además el plan, la elaboración del plan nos da una experiencia única, porque nos permite conocer a fondo el terreno que pisamos y desde luego conocer el porqué de lo que hemos implementado para salir adelante. En consecuencia, eso retroalimenta un proceso nuevo de planeación. Por ello, siempre diremos, ¿qué es lo que resuelve? Planeación, planeación, planeación y planeación. Otro aspecto fundamental vinculado a la planeación es la falta de convicción de la importancia de la cadena educación, ciencia, tecnología e innovación.
para la generación de bienestar en las economías en general. En pantalla están ustedes viendo cómo el ciclo empieza con la educación, continúa con la labor científica, desde luego ahí para el desarrollo de tecnologías y finalmente de la innovación necesaria en todo proceso, producto en la industria, para generar valor y finalmente mayor bienestar. Esto lo confirmamos porque la experiencia internacional muestra que el desarrollo de los países se basa cada vez más en su capacidad para generar y asimilar conocimiento y con él transformar los bienes materiales a su disposición en otros que finalmente nos proporcionen mayor bienestar. De ahí la importancia de dedicar recursos en proporción suficiente a la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que se hace evidente por el nivel de bienestar expresado como Producto Interno Bruto per cápita que poseen los países que han invertido consistentemente en investigación y desarrollo experimental. Estados Unidos, pueden ustedes ver, permanentemente, más lo acumulado, porque esto no surge efecto inmediatamente en el tiempo. Y el promedio de los que integran la OCDE. Ahí tienen ustedes que el promedio de la OCDE, a pesar de México, Turquía y algunos otros que están ahí incluidos, pues anda arriba del 2%, ¿verdad? Y en resumen, de 90 a 2018, estos dos países han dedicado 2.5 y 2.3% respectivamente del PIB al gasto en investigación y desarrollo experimental, denominado GIDE, y que en consecuencia han tenido el beneficio de incrementar en términos reales en más de 40% su Producto Interno Bruto per cápita durante ese periodo. Ahí podrán ustedes comparar los valores que tenían en 90 y los que tienen la información más cercana en 2018. Estados Unidos pasó de $36,000 al año per cápita a 54,000, los miembros de la OCDE de 26,500 a 38,000, Corea de 8,500 a 28,000, y vean ustedes lo que ha pasado, de 1.7 que invertían en GIDE, actualmente están invirtiendo casi 5%. Y sin embargo, ahí estamos los mexicanos con un foco rojo, porque, pues desde luego, ahí estamos estancados. Todos estos valores de Producto Interno Bruto son dólares de 2010, o sea que sí son perfectamente comparables, de $7,800 al año, escasamente rebasamos los 10,000. Y aquí lo sorprendente, China, que invertía menos de 1% y ha pasado a 2%, con su fuerza de trabajo y su organización, ha pasado de $729 al año a más de 7,000, casi 8,000 dólares en el Producto Interno Bruto por cápita. Desde luego, los países emergentes, como los casos de Corea y China, han multiplicado su GIDE en 2.8 y 3 veces, incrementando 3.1 y más de 10 veces respectivamente su PIB per cápita. En contrapartida, nuestro país ha mantenido su valor de GIDE en el orden de 0.35%. No aparecen los demás valores en la gráfica, pero ese ha sido el promedio en el periodo y continúa sin obtener un crecimiento importante del PIB per cápita. El que se mantiene, ya lo dije ahí, arriba de $10,000 en contrapartida con Estados Unidos, la OCDE y Corea, que ustedes ya escucharon de mí las cifras que han alcanzado en 2018. Por lo que toca al otro aspecto, la educación, es relevante mostrar los niveles que ya habían alcanzado los países en 2010. Aquí está en gráfica, como porcentaje por grupos de edades para la educación media superior y la educación superior. Ello como consecuencia del énfasis
dedicado a la preparación del recurso humano en los diferentes países, destacando como ejemplo y referencia lo logrado por Corea con programas específicos implementados 30 años antes y que evidentemente tienen una relación con el incremento sustancial del PIB per cápita. Gente más preparada y recursos para investigar es la clave. Esto es, pasando simplemente para la población que ha tenido acceso a la educación media superior, en el caso de Corea, de 40 a casi 100% en educación media superior, lo que supera a todos los demás países mostrados, entre ellos incluido Estados Unidos, que ya tenía un nivel muy alto, pero que pues solamente pasó de 80 a 90%, y la OCDE de 60 a 80%, mientras que México tan solo avanzamos de 20 a un poco más del 40%. En general se comprueba que todos los países, en mayor o menor medida, han incrementado el porcentaje de su población que había alcanzado tanto el nivel de educación media superior como el de la educación superior, en razón de los beneficios esperados para tal decisión. Esta es una apuesta que no es como jugar a la lotería, esta es una apuesta de ganar-ganar. Existe otra limitante no exclusiva de México y Latinoamérica, pero que con frecuencia está presente, intrínsecamente asociada a la toma de decisiones, pero que, desde luego, tanto para la definición de estrategias socioeconómicas como para la ejecución de acciones para alcanzar lo que indiscutiblemente es deseable. Esto es, en la persecución de los propósitos se interponen actitudes, desviaciones y corrientes de comportamiento a los que he denominado los ismos y que provocan enfrentamientos o generan una barrera que limita el desarrollo pleno de las capacidades de las sociedades de nuestros países en Latinoamérica. A este fenómeno le he nombrado los ismos versus lo deseable, como se ilustra en la figura en pantalla. Desde luego, el contenido de los ismos no es limitativo y no todos los ismos son no deseables. Esto es, hay que evitar los malos y adoptar los buenos, como en la vida real, para acercarnos más a lo deseable. Vean ustedes, por ejemplo, temas que tenemos que desechar: fundamentalismo, fanatismo, sectarismo, exhibicionismo, paternalismo, negativismo, cinismo, fetichismo, espejismo, atavismo. Ustedes ya me dirán los perfiles que tenemos en la vida pública actual, cuántos de estos valores se asocian. Y por otro lado, pues, los valores, aspiraciones y metas, que los tienen ustedes a la derecha. Con esto dejaría yo ahí a ustedes para su reflexión estos tres conceptos importantes que necesitamos garantizar que en nuestra sociedad ocurren de la manera deseable. Y pasaría yo al tema número 6, la Unión Química, su compromiso y contribuciones factibles para México. Más allá de los propósitos particulares que dieron lugar a la formación de la sociedad química, del IMIC o del CONIC, y a su alianza como Unión Química, que los compromete a sumar esfuerzos en pro de sus agremiados, de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto, existe el deber como profesionales y ciudadanos responsables de aportar opiniones calificadas útiles para la toma de decisiones apropiadas para la marcha de nuestro país. Además de promover la interacción de nuestra rama de actividad con otras relacionadas, con las instituciones del gobierno, de la academia y entre sus propios integrantes. Para que nuestra interacción con los otros y entre nosotros resulte oportuna, eficiente y exitosa, lo primero que debemos hacer es un diagnóstico del entorno en que nos desempeñamos y los escenarios en que podría ocurrir nuestra actuación futura, lo cual en el mundo actual
obliga a establecer un marco previo en base a los retos globales presentes y futuros. A manera de sugerencia, señalo los que considero indiscutibles, por los que toca a los retos globales presentes. Instaurar en forma más amplia y real los conceptos de libertad y democracia, no demagogia. Avanzar en la cruzada por la igualdad con base en los derechos humanos universalmente reconocidos. Enfrentar en forma común los retos ecológicos y atender la urgente sustentabilidad. Atemperar los impactos y desequilibrios regionales de la tecnología, la competitividad y la economía de mercado. Avanzar a mayor velocidad en la transición energética. Moderar el fenómeno de la migración en sus causas y consecuencias, que ya lo hemos visto no solamente de nuestro país hacia el norte, sino desde el sur, pasando por nosotros. Reorientar en base a las condiciones actuales los modelos educativos, privilegiando la adopción de actitudes y formación de capacidades por sobre la adquisición de una memoria informada, que es como fuimos educados muchos de nosotros. Impulsar entre la sociedad y las nuevas generaciones la apropiación social del valor de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de los criterios para discernir sobre la información. Este es un reto muy importante que nos está doliendo ya, para discernir sobre información fidedigna y útil o basura informática producto de redes sociales, propósitos de comercialización o de control conductual. Frenar el consumismo y erradicar hábitos no deseables, como ocurre con la alimentación o en el comportamiento individual. Y hay una figurita. Vean ustedes uno de los problemas fundamentales y de las causas por qué los niveles de letalidad en razón del coronavirus pues son mucho más altos en México. Y es la diabetes producto de la evolución humana y el consumismo. Pasando a los retos globales futuros. Lo primero que quiero decirles, y esto es una reflexión después de analizar a muchos autores y parte de la historia de la evolución y de las grandes transformaciones, es que, en primer lugar, predecir el futuro en sí mismo es el reto mayor para anticiparse a los cambios y generar estrategias adecuadas para sacar ventaja. Sin embargo, en la experiencia de la evolución, los humanos no hemos podido predecir con certeza los cambios asociados a los grandes eventos transformadores para la convivencia, lo que ha provocado el sufrimiento de colapsos o retrocesos en la búsqueda permanente de mayor bienestar global. Al reto ecológico, que requiere del compromiso de toda la humanidad y en particular de los dirigentes políticos y de los grandes capitales para la aplicación de medidas urgentes, tal como se plantea en la Agenda 2030 en sus 17 Objetivos para el Desarrollo. Ahí los tienen ustedes: fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, agua limpia y saneamiento, industria, innovación, infraestructura, en fin. Es una larga lista de propósitos por los que hay que trabajar, pues ahora sí que en unidad. Diría yo que a esto que ya implica, pues, un trabajo a todo alrededor del globo terráqueo, hay que añadir el reto tecnológico que sin duda se intensificará por los avances que la infotecnología y la biotecnología plantean ya en este siglo. Sin duda, con impactos mucho mayores que en épocas anteriores, cuando hablamos de las 4 transformaciones. Como se supuso por la aparición en su momento de las máquinas de vapor, los ferrocarriles o la electricidad, los que sin duda afectaron al empleo, los que sin duda van a afectar al empleo y amenazarán con la pérdida. Estoy hablando de estos avances importantes de la infotecnología y la biotecnología.
los que sin duda van a afectar el empleo y amenazarán con la pérdida de autoridad y libertad del ser humano por su aplicación en múltiples campos de la inteligencia artificial y la robótica. De hecho, existen ya aplicaciones en que las computadoras y los algoritmos funcionan como clientes y como proveedores al mismo tiempo. En algunas bolsas de valores como la de Nueva York, esto ocurre ya cotidianamente. ¿Cuál será entonces un sistema económico que sustituya al ya desgastado neoliberal? Y si el nuevo podrá resolver los efectos avasalladores que implica la pérdida de autoridad y libertad de los humanos. ¿Surgirá un sistema económico nuevo que supla al actual en el que los flujos de los ingresos no se colapsen? Porque evidentemente que esto va a suceder. Mientras nos adaptamos, mientras encontramos soluciones, pues el caos. Entonces, ¿qué pasaría si no hay el suficiente tiempo ni se puede controlar el ritmo de la implantación de los avances globales? ¿Cómo nos afectarán los resultados de la lucha comercial entre China y USA? Ya vimos simplemente la estrategia china alrededor del desarrollo de la química, y eso no es nada más en ese campo. Y en particular a México ante el nuevo Tratado Comercial de América del Norte. ¿Qué pasaría si las luchas locales y los enfrentamientos entre países vecinos, frecuentemente con intervención ajena y prácticamente propiciados desde fuera de los mismos países, se convierten en una conflagración de carácter mundial? ¿Cuáles serían los efectos de una tercera guerra mundial? Imaginen ustedes. ¿Se frenará el avance hacia una mejor convivencia con mayor bienestar por el recrudecimiento de los nacionalismos? Ahí tienen ustedes hoy día a los ingleses fuera de lo que se planeó como aspiración de todos los europeos. Eso para poner un ejemplo mayor, pero hay muchos otros menores que están generando conflictos donde quiera. Para avanzar en su compromiso con nuestra sociedad, propongo a la Unión Química, al amparo de los retos presentes y futuros que les he propuesto, pero que desde luego amerita también discutirse. Esto no es dogma, para que sirvan como marco de referencia las siguientes acciones. Presidentes, tomen nota, por favor, y no importa que después esta presentación pues la pongamos ahí en algún archivo. Revisar conjuntamente las dos estrategias que propuse anteriormente para recuperar la competitividad de las cadenas de nuestra rama industrial. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Las dos estrategias. En función de lo que resulte, formen ustedes comités específicos, al menos uno para cada uno, uno para la industria petroquímica, otra para la química, otra para la industria farmacéutica y otra para las aplicaciones biotecnológicas, por lo que en el futuro van a significar. Y que estos comités se integren con un representante al menos de cada organización de la Unión, representantes de las cámaras o asociaciones empresariales y de las instituciones de educación superior ligadas de mejor manera con estas cuatro industrias. Con la tarea, y aquí es donde viene lo complicado, de preparar a la mayor brevedad anteproyectos de programas de desarrollo para cada una de las industrias señaladas, que incluyan, entre otros, y desde luego, sugerencias a nuestro gobierno de políticas públicas y de financiamiento. 3. La Unión deberá presentar dichos proyectos ante las entidades gubernamentales correspondientes. Claro, una vez una discusión amplia entre nosotros, pero muy rápida, y generar su implantación. 4. Simultáneamente, debemos pugnar porque se adopte por el gobierno una política de orden general para el sector industrial del país, que no existe. Lleva mucho tiempo que no tenemos una política para el sector industrial en nuestro país. Todo ha sucedido a las libres fuerzas del mercado, o yo diría que inclusive a la buena de Dios. Que impulse las áreas estratégicas para el desarrollo nacional,
y se dediquen mayores recursos, desde luego, porque ya apuntamos y creo que de alguna manera ustedes ya tienen la información de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, particularmente en proyectos y programas para la industria química, que es nuestro propósito y es desde luego para lo que ustedes están. La Unión, como punto 5, debe conformar una propuesta conceptual para adecuar el modelo educativo. Vean ustedes esto que es algo maravilloso. En China, los niños juegan algo que le llaman cooperación. Está diseñado para aprender a trabajar en equipo. Así se aprenden 4 valiosísimos conceptos. Yo soy parte de una cadena de un todo. Debo concentrarme en mi desempeño individual y hacerlo de la mejor manera posible. Si yo lo hago bien, mantengo sana esa cadena. Ese todo se llama sociedad. Y este es un concepto que tenemos que enseñar desde parvulitos, como muchos otros que definitivamente los sociólogos y los psicólogos nos pueden ayudar a diseñar para quitarnos desde temprana edad esa alimentación que nos contamina de otros, de las generaciones anteriores, los ismos, entre otras cosas. Desde luego, este modelo educativo debe de privilegiar la adopción de actitudes, valores y hábitos en lo individual y desde temprana edad, así como la aplicación de metodologías acordes con el avance tecnológico actual. La gran disparidad y el mosaico de desigualdad que existe en nuestro país, pues genera diferencias regionales en las que, pues para la misma educación no puede haber los tratamientos idénticos. Ya lo vimos ahora con los reinicios a clases durante la pandemia. No es lo mismo la información a distancia para un niño en la selva de Chiapas que lo que puede ser para la hoy Ciudad de México. Y finalmente, la recomendación de impulsar entre sus miembros, señores presidentes, el compromiso de la divulgación en sus familias, en su ámbito laboral y social, y especialmente, muy especialmente en los jóvenes, el valor del conocimiento científico, así como su involucramiento en la solución de los problemas de la sociedad de nuestro tiempo. El ejemplo, al final, con los niños es ese. Somos un todo. Diseñando para ello un programa ad hoc que apoye una cruzada permanente en la que todos los que somos parte de las 3 sociedades actuemos como misioneros, realmente como misioneros. Hasta aquí mi presentación. Desde luego, el tiempo y como está programado, no me va a dar la oportunidad de recibir comentarios, críticas y todo lo que fuera, porque pues hay compañeros que son especialistas para eso y la crítica se recibe bien. Y con ello termino y les digo, gracias por su invitación y estoy a la disposición, al pie y a la orden. Bueno, perdón, no sé qué pasó con mi cámara, pero una felicitación, Víctor. Realmente ha sido una presentación maravillosa. Tocaste todos y muchos más conceptos de los que yo esperaba que nos hicieras partícipe. Te lo agradezco mucho y vamos a tomar, yo me comprometo a tomar tu propuesta y trabajarla con mis compañeros de las otras 2 asociaciones. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Gracias, Héctor. Un placer poder tener esta oportunidad que ustedes generosamente me han dado y decirles que estoy a la disposición. Tienen ustedes mis correos para quien quiera, de alguna manera, en lo personal, pues hacer una pregunta o requerir alguna información o pues combatir lo que he dicho, pues
Lo acepto. Muy bien. Gracias, Víctor. Un placer y un gusto escucharte. Y hay muchas coincidencias. Y el reto es importante, es fuerte, sí. Hemos dado algunos pasos, Unión Química, obviamente. En IMIC hicimos este año un ejercicio de planeación estratégica. Tenemos definidos varios objetivos estratégicos. Algunos coinciden, obviamente, con lo que tú has planteado. Y estamos trabajando en ello. El IMIC también tiene compromiso de organizar un grupo. Ahora ya nos vamos a incluir como Unión Química un equipo o un comité o comisión, como mencionabas, para preparar programas de desarrollo de la industria. No se ve, y con todos los, obviamente, los aspectos diferentes que mencionas, pero en principio la idea está así ya planteada y vamos a trabajar en ello. Yo creo que Nacho también tiene comentarios en ese sentido. Una vez más, gracias, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, claro que sí. Gracias, Víctor. Gracias. Efectivamente, Adiós. el objetivo de este foro es identificar precisamente los puntos de coincidencia y los cuestionamientos que tenemos que hacer para lograr recuperar las cadenas de valor e identificar, ¿sí? Y entonces tu conferencia ha sido verdaderamente como la cerecita del pastel que nos permite como ir articulando todo lo que hemos discutido durante estos 15 días. Efectivamente, este es el objetivo de esta Unión Química. Es cómo restablecemos las cadenas de colaboración y cómo desde la educación, la investigación, que en este caso es donde nos dedicamos más en la Sociedad Química de México, cómo en la industria química y con el INIC podemos ir pasando y trasladar esa investigación hacia el desarrollo tecnológico y la comercialización, y además también en la parte de los peritos y de los expertos para las leyes y para todas estas cosas, ¿no? Entonces justo estamos en este tiempo histórico en donde, claro que te vamos a pedir tu presentación para que la discutamos. Y la otra cosa que es muy importante, Víctor, es te vamos a llamar para que nos ayudes con tu experiencia. Hay una cosa que es desgraciada en estos momentos y que a lo mejor no es el foro para decirlo. Hemos perdido la capacidad de interlocución de los expertos con el gobierno. Entonces, con la experiencia que tú tienes, esperamos poder ver cómo articulamos y volvemos a rescatar esa interlocución que necesitamos para que nuestro país se desarrolle. Gracias, Víctor. Nuevamente, gracias a ustedes. Y la presentación está a la disposición. Díganme a quién se la hago llegar. Perfecto. Y con todas las imágenes que Claro. proyectamos. Juan, tú la puedes recibir, ¿verdad? Sí, definitivo. En el IMIC, Víctor, la recibimos y la difundimos, claro que sí. Gracias a mi querido IMIC. Pero bueno, pues, queridos son todos, son todas las organizaciones, a todas ellas les